Hola, hola peloteras. Hola, hola pelotero. Bueno, Barça B1, Zamora 0. Es evidente algo que ya lo era. Zamora tenemos un problema. Zamora, que es una ciudad como Houston y que también puede ser un apellido. Pues la frase erróneamente atribuida, según acabo de leer, a los astronautas del Apolo 13, que dijeron otra cosa, aunque parecida, se puede aplicar sin la más mínima duda a la situación actual del Zamora Club de Fútbol. Tenemos un problema y no es que yo lo haya visto venir, que al final del segundo partido os dije que había que ponerle solución al tema, le escribí una carta abierta a Juan Sabas, comenté que yo no veía a nuestro equipo ganando un partido próximamente y en definitiva detecté los problemas que han sido acuciantes antes, durante y después de ese partido. Ese no es el problema, como tampoco lo fue que yo, tras perder en ese encuentro 0-1 contra el Tarazona, afirmara que hasta octubre no creía que fuéramos a ganar un encuentro. Vamos a ver si la última bala de septiembre la aprovechamos. Es el 29 de septiembre. Ese es el menor de los problemas, aunque es un problema, claro. El menor de los problemas, dentro de la gravedad del asunto, es que sigamos sin ganar después de 5 jornadas, cosa que solo compartimos esa circunstancia con dos equipos de nuestro grupo, que es lo que importa, aunque todos van por delante, somos últimos de la clasificación. Solo estamos sin ganar el Celta B, que suma 3 empates al menos, el Ourense, otro recién ascendido que suma 2 empates y que es un equipo que solo ha marcado un gol, y nosotros que hemos marcado 3, encajado 7, hemos recibido gol en todos los partidos y solo hemos marcado en uno de los 5, es decir, 4 partidos de 5 sin marcar, 5 partidos de 5 sin dejar la portería a cero. Eso es un problema, claro, un problema importante. Pero fijaos que, comparado con la raíz del asunto, ese es el menor de los problemas. Y al final descubriréis el porqué. El menor de los problemas es la poca seguridad que transmitimos o la seguridad de que todo va a acabar mal, porque los partidos siempre son un déjà vu, son el día de la marmota, son una película repetida por enésima vez, Pretty Woman en horario de 10 de la noche en la primera, un domingo. El partido empieza con un Zamora que quiere mandar, que por momentos lo consigue, esa famosa chorrada que se hace popular entre perdedores, es que generáramos más. No, muchachos, no generamos más. Hay momentos en los que dominamos el partido, podemos tratar al rival de tú a tú, pero el rival también puede decir que en la primera parte genera ocasiones y no nos marca. La diferencia es que cuando nosotros generamos, no marcamos, y cuando ellos generan, sí marcan. Y cuando nosotros generamos más que el contrario, que en algunos partidos ha ocurrido, el asunto es que las que tiene el contrario son muy claras algunas veces. Entonces, no hay por dónde coger. Pero ese no es el problema. Cuando yo he dicho, Zamora, tenemos un problema, claro, tenemos muchísimos problemas, todos los que estoy diciendo lo son, pero ese no es al que yo me refiero, no es el problema. Tampoco es el problema que el último partido contra el Barça B lo perdiéramos de una manera infantil por estar menos despiertos que ellos, que un filial, en un saque de banda. Es decir, lo que le hicieron al Barça en Anfield, en una de las noches catastróficas del equipo culé en la Champions League, se lo hicieron en un córner, lo que provocan a veces equipos en primera división intentando que el rival pique y nunca pica, claro, pues resulta que nosotros contra un filial que se supone que te puede ganar por calidad, que te puede ganar por desparpajo, que te puede ganar porque no tiene nada que perder, porque al fin y al cabo la repercusión de los resultados en un filial siempre es menor que en un equipo que se juega las habichuelas domingo tras domingo porque no tiene el respaldo de otro, pues de esa manera no perdimos. Perdimos de una manera
en la que se supone que podríamos ganar. Es decir, siendo menos pillos que ellos, cuando lo lógico es que cuando tienes en una plantilla a gente de 28, de 30 años, siempre vayas a ganar a pícaro. Pero ese no es el problema. O sea, claro que son problemas. ¿Cómo no lo van a ser? Ese no es el problema. Que el balón parado ofensivo lo desaprovechemos, que en las segundas partes nos desplomemos físicamente, que contra los filiales siempre pequemos de lo mismo y tropecemos en la misma piedra y llevemos 7 partidos entre la temporada pasada y esta sin ganar a un maldito filial que no deberían existir en los grupos de los primeros equipos en Primera Federación. Ese tampoco es el problema. Son problemas, ¿cómo no van a ser problemas? Pero ese no es el problema. Que Juan Sabas no le pille el punto al equipo, y ya a estas alturas uno duda mucho que se lo vaya a pillar, porque a lo mejor no le queda tanto margen, de eso habrá que hablar si se produce alguna decisión drástica, pues ese ya no es el problema. Ya que juegue o no juegue Fermín, el otro día jugó, bien, por mí bien, ya era hora, demostró más que Diego Altuve en el juego de pies, en la seguridad, en salir a por balones aéreos pese a tener mucha menos estatura. Que juegue Bolo o no juegue, bien, que por fin jugara el otro día, son los dos únicos puntos positivos que yo rescato. Que se intente poblar un poco más el centro del campo, ante la ausencia de delanteros, que los delanteros estén lesionados y haya cada vez más gente en la enfermería. Eso ya no es el problema, porque al fin y al cabo esto es solucionable. Si el problema es que no juegue Fermín, pues ya tomó cartas en el asunto Sabas, ya juega. Si el problema base fuera que hay que poblar más el centro del campo, ya se ha hecho. Si el problema fuera Juan Sabas, tarde o temprano va a caer por su propio peso. Y además él mismo dice que está deseando quedarse en el Zamora, revertir la situación, pero vaya, que no le va a dar la vida en ello, que hay cosas mucho más preocupantes para él que salir o no salir del Zamora. Hay cosas de vital importancia. Y seguramente tenga razón Juan Sabas. Pero ese no es el problema, porque si no es un problema vital para él y no es un problema vital para los directivos que tienen que tomar la decisión, que seguramente la tomarán más pronto que tarde, porque esto es el fútbol, pues no voy a decir yo que sea el gran problema. Que estemos en descenso desde el principio, que sigamos últimos, que tengamos una dinámica negativa de caballo, que caigamos en depresión deportiva, que estemos ya a 4 puntos de la salvación con tan solo 5 jornadas disputadas, porque recordemos que aquí bajan 5. Es que ese no es el problema. Es que cómo va a ser el problema ese cuando quedan 33 jornadas. Solo hemos disputado 5, que es ni siquiera un séptimo del campeonato. Que ese no es el problema. ¿Sabéis cuál es, en mi opinión, el problema? Y por lo que he querido llegar hasta aquí repasando todas las miserias o, bueno, unas cuantas de las miserias que tenemos en esta temporada. El gran problema, zamoranas y zamoranos, señoras y señores, peloteras y peloteros, amigas y amigos, es que quien tiene que ver estos problemas no los ve. O no los vea, vamos a poner el subjuntivo. Es decir, que la directiva de turno no asuma que fue la mayor catástrofe deportiva prescindir de quienes nos habían dado el ascenso. Que la directiva y la dirección deportiva de turno no asuman que la confección de la plantilla actual tiene tantos problemas como he reseñado, es decir, falta de gol y falta de defensas de garantías. Que no hagan autocrítica, ese es el gran problema. Y el gran problema es que aunque la hagan, hay determinadas cosas que no tienen marcha atrás. Porque ahora, poniéndome en el mejor de los casos, podrían prescindir de Juan Sabas para retornar a su puesto a David Movilla. Pero claro, David Movilla ya se encontraría con una rémora que él no tendría por qué haber asumido, de puntos, de sensaciones, de inestabilidad
y de que en definitiva la burbuja del ascenso ya se pinchó, porque vale que en Zamora cuesta engancharse al club, pero yo creo que esta vez la afición ha dado un ejemplo, puesto que ha confiado en una directiva que ha tomado una decisión desastrosa como punto de partida y que estaba condenada a conducirnos al precipicio. Y la afición ha respondido. Son más de 3.000 socios. Pese a eso, no le han dado la más mínima importancia a algo que la tenía toda. Ese no va a ser el problema. El que la afición haya transigido de más con algo que a todas luces no se podía transigir. Ese no es el problema, porque la afición, por desgracia, en el fútbol moderno, ni pincha ni corta en la toma de decisiones de un club. Pero el gran problema son las decisiones fatales que ya están tomadas y que algunas no tienen vuelta de hoja y otras sí, tienen alternativa, pero ya hay secuelas inevitables. Ya hay rescoldos de todo lo que acabo de decir, que a ver cómo los encauzas para que la temporada se enderece, para que el barco vuelva a navegar tranquilo, para que las dinámicas buenas se alarguen si es que en algún momento llegan, para que la unión en el club siga estando presente si resulta que tienes que desandar el camino mal andado a las 7 o 8 jornadas de competición. Es que es un verdadero quilombo, como dicen los argentinos, en el que nos han metido esta directiva irresponsable que habrá estado muchos años en el fútbol, pero de fútbol ha aprendido bien poco, que habrá compartido toda clase de vivencias en un club mucho más rico y opulento que el Zamora Club de Fútbol, como es el Real Betis con Manuel Ruiz de Lopera, pero que no ha aprendido nada de las torpezas que sin duda tenía Manuel Ruiz de Lopera, que fue un directivo con luces y sombras. En paz descanse. Con lo cual, Zamora tenemos un problema que es multiorgánico, que es multisistema, que es mucho mayor que todos los problemas del día a día que pueda presentar un equipo de fútbol. Porque es muy difícil borrar con el codo lo que se ha escrito con la mano, creo que era así el refrán. Es muy difícil. Y todo deja huella, lo positivo y lo negativo. Y esa decisión de prescindir de David Movilla para apostar por un amigote o por un amiguito, eso deja huella. Y no es, desde luego, positiva. Igual que si lo era todo lo que ocurría deportivamente la temporada pasada, que las victorias llevaban a las victorias, el trabajo bien hecho llevaba a estar más cerca de ellas y el ascenso, si no se conseguía de manera directa, parecía que estaba destinado a llegar a la tremenda. Aquí no vemos luz al final del túnel. Todo el Zamora tiene un antifaz puesto y no parece fácil que se lo quiten. Los directivos, los potentados, los gerifaltes, los que tienen que arreglar el desaguisado que ellos han montado por capricho, por obra y gracia de un ego desmedido y de un conocimiento inexistente de qué es lo primero que tiene que haber en un equipo de fútbol para que funcione, que es sentar unas bases y que lo que funciona no se toca. Sí, pues, no sé cómo vamos a salir de esta, pero sí sé que Zamora tenemos un problema muy, pero que muy gordo. La semana que viene, Zamora-Morevieta, uno de esos equipos que ha conseguido ya una victoria. Le ha costado. Por fin, este fin de semana consiguieron una victoria. Y digo por fin, aunque no lo debería decir, porque ojalá siguieran tan hundidos o casi como nosotros. Pero aunque los ganemos, van a tener la tranquilidad de que no los adelantamos. Así que un punto el Zamora, 5 el Amorebieta, domingo 12 del mediodía, a ver si se le empieza a poner remedio a este problema que no tiene una fácil solución, pero que desde luego se arregla a base de resultados, claro, pero esos resultados, si los partidos son todos iguales, si la dinámica es cada vez peor, si el desencanto es generalizado, si la bajada de brazos en muchos estamentos es inevitable, pues es complicado que llegue.
A ver si hay suerte contra la Amorebieta, un recién descendido, entrenado por Julen Guerrero, pero desde luego el problema está ahí, el problema existe, y negarlo, reducirlo todo a merecimientos, plantilla, nombres propios, experiencia en segunda división, eso no tiene sentido. La última que os digo es que hay dos recién ascendidos que están en media tabla, son de nuestro grupo, igual que el Ourense lo está pasando igual de mal que el Zamora Club de Fútbol. Hay dos equipos que subieron, que mantuvieron el entrenador, que se han reforzado con jugadores, pues en algunos casos de segunda federación, son el Baracaldo y son la Gimnástica Segoviana, y resulta que están ahí tan tranquilos. Con 8 puntazos, nos sacan 7, están mucho más cerca de arriba que de abajo, miran más de cerca a Unionistas, a la Andorra y a la Cultural Leonesa que al Zamora, al Ourense y al Celta B. Y yo creo que esta directiva, que nos ha metido en un problemón, debería tomar nota, aunque es eso, se puede corregir, pero en la medida de lo posible. No se puede corregir todo ya. Lo importante, que las decisiones que tomen no sean desacertadas como lo han sido y que poco a poco en estas 33 jornadas que quedan, pues veamos la luz. Pero es eso. Ahora mismo, cuadro clínico del enfermo, en estado reservado, en coma inducido y sin pinta de salir de la UCI a corto plazo, porque se puede amputar un brazo, como pueda ser la destitución del entrenador, quién sabe cuándo y cómo, pero la gangrena va a seguir estando, la de goles que te marcan y la de los que no consigues marcar tú. Esto es lo que quería decir. No sé si ha quedado claro que tenemos un problema, Zamora. A ver si le ponemos solución, decidme a vosotros qué os parece, desde dentro y desde fuera de Zamora, porque ya los latiguillos de siempre, de los merecimientos, de la plantilla y de todo eso, a mí ya me dejaron de servir el día de Tarazona, y por desgracia, yo, que no acierto nunca a quinielas y que acabo las temporadas sin tener ni siquiera en ninguna fecha 10 aciertos sobre 14, ya me veía venir que hasta que muriera septiembre el Zamora iba a seguir con muy pocos puntos y sin ninguna victoria. Lo dicho, comentad a vosotros qué impresión os da, desde fuera o desde dentro, si soy muy catastrofista, si soy muy sabelotodo, si estoy siendo de verdad realista y demostrando que me importa el equipo y que quiero de verdad que se solucionen los problemas. Lo que vosotros queráis, compartid el vídeo, vedlo muchas veces y muchas horas. Nos vemos pronto. Y eso nunca va a faltar, el hasta la vista y por mal que vayan las cosas, ¡aupa Zamora!